Nueva semana, ya estamos cerrando el mes de noviembre y comenzamos este programa del Rincón Deportivo cuando son pues las 8:30. Si lo estás escuchando en directo en Radio Pinares en este martes 25 de noviembre, un mes justo queda para Navidad. Y pues bueno, en las distintas repeticiones que tenemos también pues a lo largo de nuestra televisión, nuestra página web, nuestro canal de YouTube o en la misma radio, mañana miércoles con todo el repaso al deporte. Ya nos conocen la mayoría, pero bueno, es el programa deportivo de Radio Pinares. Tenemos varios espacios en los que también se habla de deporte dentro de los informativos, dentro de Pinares al Día, pero aquí hacemos un repaso más extenso a lo que es tanto el ámbito deportivo comarcal, provincial, que ocupa gran parte de este espacio, como el ámbito nacional e internacional, hablando pues de las primeras divisiones de los deportes más importantes. Incluso también hoy hablaremos de Champions, ya que llega la jornada 5 de esta gran competición de fútbol internacional. Pero, como siempre, nos gusta comenzar hablando de lo más cercano y de los deportes que quizá no tienen tanta presencia. Vamos a empezar hoy hablando de atletismo, de ese cross Atapuerca que ha vuelto a ser envidia del atletismo nacional en la ciudad de Burgos, en la cercanía de la ciudad de Burgos. Pero antes presentamos a los contertulios que vamos a tener en el día de hoy. Como siempre, Álvaro Delgado aquí sobre la mesa en el estudio, y también al otro lado del teléfono a Pedro Fernández. ¿Qué tal? Hola a todos, muy buenas. Hola, buenas tardes. Pues como decíamos, en los meses de noviembre el atletismo tiene un pues protagonismo mayor que en otros momentos, exceptuando esas competiciones internacionales como los Juegos Olímpicos o el Mundial. Y es que siempre por estas fechas tiene lugar ese cross de Soria, de campo a través, del que hablamos la semana pasada, y este fin de semana también el del 22 de noviembre tenía lugar el cross Atapuerca, que ya es uno de los míticos en España. Eso es, y como has comentado, se puede decir que fue casi un clon del cross de Soria, porque en el apartado masculino volvió a ganar el keniata Kipchumba, que vencía el sprint frente a Rodríguez Cuicera. O sea, que podemos decir que fue un calco de lo que se vivió en el cross de Soria hace unas semanas. ¿Fue hace exactamente? Hace una semana, lo comentábamos. Y en féminas también, en otro apartado, la campeona fue la italiana Nadia Battocletti, siendo la primera europea en vencer casi 20 años después. Sí que es cierto que en estos cross de estas carreras de atletismo, pues los africanos suelen tener bastante predominancia, así que también que gane una europea, lo que dicen, es algo poco usual. Y lo que destacas también fue que en este cross de Atapuerca participaron nada más y nada menos que 1.700 deportistas aficionados, que entre categorías pues inferiores y absolutas se dieron cita pues en la cercanía. Es un espacio, se puede decir, único, que es los yacimientos de Atapuerca, que tanta historia tienen, por decir, de quizá lo que más del mundo tiene también. O sea, prácticamente. Sí, sí. Así que eso, una gran cita, y que se dio sin ningún inconveniente y con un gran ambiente deportivo y de atletismo. Bastante frío, eso sí. Decías, Pedro. Que fue citar que fue el Campeonato de España de Clubes. Eso es. También, que por eso tuvo tanta importancia, en el que, bueno, pues también se vio muchísima participación por equipos y en mixto, y bueno, también fue un espectáculo bonito de ver, y la importancia de que el cross de Atapuerca acogía este campeonato de España. Sino que a clubes se refiere, los ganadores fueron Palayas de Castellón en masculino y Bilbao Atletismo en femenino. Así que con esto ya completamos un poco el podio y el panorama de resultados. Pues eso en lo que se refiere a, en este caso, el campeonato, uno de los campeonatos, también clasificación para luego más pruebas internacionales como el europeo puntuable, ese cross Atapuerca, de lo que estamos hablando, de atletismo, pero también pues por ir repasando también otros deportes, vamos a hablar en este caso de natación, porque nos explican desde el Club Burgalés Natación Castilla que han participado en el Trofeo Ciudad de Logroño. Buenos resultados para el equipo burgalés, 3 medallas en total: oro para Martín Salas, bronce para Nuño Lara en categoría junior y plata para Lucía Guerra en la categoría infantil. Este club de natación creo que
que no habíamos hablado nunca en este espacio del Rincón Deportivo, pero que en lo que son las categorías inferiores en el deporte base es uno de los grandes de Castilla y León, y por supuesto estaremos atentos a más actualizaciones, más campeonatos que se llevan prácticamente pues cada fin de semana en alguna de las ciudades de Castilla y León. Y también en otro de los deportes minoritarios, se podría decir dentro de los minoritarios, uno de los más llamativos y que en Burgos tiene la punta de lanza de toda España es ese tenis de mesa, y es que nos explican desde el club burgalés TPF que pues va a comenzar dentro de pocos días, dentro de pocas jornadas, ese Mundial Sub-19 tenis de mesa en el que participan dos burgaleses, en femenino María Berzosa y en masculino Daniel Berzosa. Como podemos imaginar, son hermanos. La delegación española ya conoce quiénes van a ser los primeros rivales. En el cuadro individual femenino, Berzosa se enfrentará en primera ronda ante la alemana Mia Grisel, mientras que también participará en dobles junto a Lilou Massart, enfrentándose en su debut a la polaca Karolina Olda y la rumana Alesia Sferlea. En dobles mixto, Daniel Berzosa juega junto con Verónica Matuinina, ucraniana pero también con raíces españolas, que se enfrentará ante los eslovacos y el polaco Samuel Arpas y Karolina Holda. En lo que se refiere a individual masculino, Daniel Berzosa se enfrenta ante David Santozzi, el húngaro. Estaremos pendientes de cuáles sean esos resultados de estos deportistas españoles, representando por supuesto a Burgos, pero en último lugar también a España. Y hablamos ahora de voleibol, hablando de una nueva victoria del grupo Ercesoria en la primera división, en lo que es la denominada Superliga, pero le ha costado un poco más, y es que los sorianos vencieron fuera de casa ante San Roque, pero por 2-3. Comenzaron perdiendo en los dos primeros, parecía que iba a ser la primera derrota, pero en el tercer set consiguieron poner ese 2-1 tras un 17-25, igualaron en el cuarto set ese 17-25 y finalmente en el desempate con un 12-15 dieron por vencido a este partido. Pero bueno, ya saben que las victorias en voleibol no cuentan igual si son de 2 o 3 sets de diferencia o si se hacen en el de desempate. Por lo tanto, por supuesto, positivo, victoria para el grupo ERCE, pero no suma los mismos puntos y por lo tanto ya no está primero destacado en la clasificación, sino que ya marcha en tercera posición de la Superliga. Esto es lo que podemos decir en voleibol. Y ahora ya sí que sí, pasamos a hablar de otros deportes, como en este caso el balonmano. En balonmano tenemos varias cosas que comentar. En un momento la Liga Asobal en primer lugar, luego la segunda categoría y demás, y por último el Mundial Femenino, que está próximo ya a disputarse con la participación de la selección española. Comenzamos con el Villa de Aranda, que ganó después de 2 partidos consecutivos perdiendo frente al Frigoríficos Morrazo por 28-25. De esta manera, se sitúan en esa 10ª posición. Comentamos muchas veces que el objetivo, yo creo que es la permanencia en este caso. Sí, tampoco, permanencia, no se puede ascender a ningún lado más, obviamente, pero tampoco mantenerse en esos puestos por mitad de tabla. Ya sí está siendo ahora 10º puesto para el Villa de Aranda, y el próximo partido se enfrentará frente al Granollers, un equipo que está en la 6ª posición, pero sin embargo lleva una racha de 3 derrotas consecutivas, por lo que esperemos que a ver qué puede hacer el Villa de Aranda, que jugará fuera de casa el 29 de noviembre frente al Granollers. Y también, como siempre, estamos pendientes de la segunda categoría de la División de Honor Plata, donde más o menos se ha repetido el esquema de estas últimas semanas. Victoria de Balonmano Burgos 26-32, bastante abultada ante el Málaga, y derrota en este caso por 31-32 ante el Cisne Pontevedra. Un Balonmano Soria que comenzó ganando, pero que se dejó ir el partido por este ajustadísimo marcador, tan solo un punto de diferencia en una segunda mitad
mala para los sorianos. Si echamos un ojo a la clasificación, el balonmano Burgos está tercero con 15 puntos, uno por detrás del Agustinos Alicante y Proin Triana, que están empatados en primera posición, mientras que por abajo el balonmano Soria continúa en puestos de descenso, 6 puntos, 3 por debajo de la salvación, que marca precisamente ese balonmano sin fin. Y seguimos para comentar y cerrar este espacio de balonmano, pues lo que comentaba antes, hablando de ese mundial de balonmano de este año 2025 que empezará mañana y se disputará entre dos países, entre Alemania y Países Bajos. La selección española viaja con 18 de sus componentes y se enfrentará, está en ese grupo D, marcado en el grupo D, entre selecciones de Montenegro, Islas Feroe y Paraguay. Se debutará contra las sudamericanas el miércoles, es decir, mañana 25 a partir de las 6 de la tarde. El resto de partidos, para quien quiera también tener un poco de noción, se jugarán el viernes 28 a las 8:30 frente a las Islas Feroe y el domingo 30 a las 4 de la tarde ante Montenegro. Todos ellos en la sede de Treveris, en Alemania. Hay que decir también, para que la gente lo sepa, que España en este caso, bueno, aparte de que tiene muy buenas jugadoras, se puede decir que no es de las favoritas porque por delante tiene a selecciones como la Noruega, que fue campeona olímpica en el país en los Juegos Olímpicos de París del año pasado, y también por delante tiene a selecciones como la francesa, pero bueno, comentaremos. Esto de los mundiales es algo que siempre está interesante, ¿verdad? Aunque luego quizás es algo más minoritario, que no se sigue tanto como el mundial y demás. Ver un mundial siempre es algo divertido, ver a las máximas representantes, en este caso de los países, pues enfrentarse, sin duda dará muy buen juego. ¿Tú qué opinas, Pedro, de este mundial? ¿O qué esperas de él? Yo lo suelo ver bastante, me gusta mucho cuando juegan las selecciones, cuando juegan los campeonatos de Europa, los campeonatos del mundo, y bueno, sí que suelen llegar o pasar de fase las favoritas, ¿no? España yo creo que tiene la complicación en este grupo de Montenegro, y yo creo que bueno, luego hay sorpresas en los cruces, quién se queda fuera, o incluso en un partido, lo que las competiciones a un solo partido pues pueden dar muchas sorpresas, y por qué no, la selección española es una de las potencias a nivel mundial, pues puede dar la sorpresa y quedar pues en esos puestos primeros. Y comenzamos ya con baloncesto, y mira, vamos a empezar con esa derrota del San Pablo, pero pues ya que estamos con selecciones españolas, vamos a ir de la de balonmano a la de baloncesto, de la de balonmano femenina a la de baloncesto masculina. Y es que hacíamos el pasado programa pues un resumen de lo que era esa convocatoria de la selección española, con bastantes cambios después de lo que fue la última convocatoria, y ahora pues la selección española se va a jugar en baloncesto esa clasificación para el Mundial. Se enfrentará contra 3 equipos en su grupo A: Ucrania, Georgia y Dinamarca. A 2 partidos tendrá que quedar, no sé si el primer clasificado o el segundo. Pedro, ¿tú lo sabes exactamente? Exactamente no, pero normalmente luego suelen entrar... primero y luego repesca, entiendo. Suele entrar algún segundo por coeficiente y cosas así, y luego hay repesca, sí. Bueno, lo cierto es que quedando primero seguro que se clasifica a priori. Quizá los más duros, aparte de España, podrían ser los georgianos, que es una selección dura en baloncesto, y precisamente contra Georgia se verá este fin de semana, el domingo. Antes, España jugará contra Dinamarca fuera de casa, precisamente este mismo jueves a las 6:30. Para después ya quedarán esos encuentros contra Ucrania de la primera y la segunda vuelta. Mes de febrero será el próximo parón para selecciones. Y esto es lo que podemos comentar de la selección española de básquet, en la que ya decíamos había un representante del San Pablo Burgos, un San Pablo Burgos
que durante estas últimas semanas, lo decimos, está haciéndolo realmente mal. Llega su 7ª derrota consecutiva. Había bastantes esperanzas puestas en este partido contra el Breogán, pero los gallegos le pasaron por encima al San Pablo. Sobre todo lo que comentas, más que la derrota, fue pues el resultado tan abultado de 105-78, de que perdieron fuera de casa, pero aún así es un resultado bastante negativo, y ya es la 7ª derrota consecutiva del San Pablo, que le relega pues hasta esa penúltima posición. Solo por detrás está el Granada, pero bueno, sin duda también puede ser que este comienzo, hemos hablado más de una vez, pues el ascenso siempre es complicado, y también pues las estadísticas dentro del campo tampoco son muy prometedoras. Con San Pablo sí que llega, tira, pero sin duda los resultados, lo que arroja estadísticas finales fue que al final falla bastante y se nota. En el resultado no hay más que ver ese comienzo tan complicado que está teniendo el San Pablo. Y también el Tizona, en este caso, este fin de semana, en esa primera FEB, en la segunda categoría del baloncesto español, pues también perdió en casa 77-99 frente al Ourense Baloncesto. Pero lo bueno para el Tizona es que de momento se sitúa en esa 11ª posición, fuera de peligro, también fuera de ese playoff de ascenso, y se medirá la semana que viene, dentro de 2, mejor dicho, ese parón de selecciones, frente al Fibui La Palma, ese 9º clasificado. Un encuentro se puede decir que es directo, porque también se enfrenta un 10º del Tizona frente al 9º. Veremos a ver si no está mejores resultados. El San Pablo tendrá que esperar, por supuesto, al haber parón por selecciones en baloncesto, a dentro de 2 semanas, ya día 6 de diciembre, frente al UCAM Murcia, en este puente de la primera semana de diciembre, contra el tercer clasificado. Por lo tanto, lo va a tener mucho más complicado que contra Andorra o que contra Breogán. Y en estas últimas horas, decíamos, después de este mal arranque del San Pablo, 7 derrotas consecutivas en 8 partidos disputados, se estaba hablando incluso de la continuidad del propio entrenador, de Bruno Savignani, que también lo hizo el pasado año, consiguiendo ganar todos los partidos a excepción de 2, pero que en este regreso a la Liga CB está siendo bastante cuestionado. En estas últimas horas sigue entrenando al San Pablo, aunque se habla de un posible cese durante estas últimas horas. El brasileño, en rueda de prensa, volvía a pedir perdón a la afición, y yo creo, Pedro, no sé si coincides, que se le ve un poco desorientado, que ya ha probado muchas alternativas y que no acaba de encontrar la forma de que el San Pablo reaccione y que consiga por lo menos ganar un partido, que siempre decimos que en baloncesto, cuando estás buscando la salvación, ganar un partido es clave. Al final no necesitas ganar más de 5 o 6 casi en toda la temporada. O sea que no sé, Pedro, si tú también coincides en esta interpretación sobre el entrenador del San Pablo. Sí, primero decir que la afición del San Pablo está, porque el pabellón está siempre lleno, con lo cual el apoyo de la afición en Burgos es incuestionable. Y luego, pues cuando tú llevas 7 derrotas consecutivas y no consigues cambiar la dinámica, por ejemplo en defensa, que sigues teniendo un porcentaje negativo bastante alto, sobre todo 105 la semana pasada, 90 y no sé cuántos fueron, son marcadores tan elevados que tú defensivamente no estás haciendo o no estás cambiando, digamos, la dinámica del equipo, ¿no? Y pues quizás no sea el culpable máximo, ¿no? Pero normalmente cuando se quiere dar un cambio o un giro a la situación, pues el cabeza visible es el entrenador. Y bueno, pues igual después de esta última, dependerá mucho igual del resultado del próximo fin de semana, y esperemos a ver que sea positivo, ¿no? Para todos. Eso esperamos. También, por cerrar por el capítulo de baloncesto, hablamos como siempre del CSB, del Club Soria Baloncesto, que volvía a perder. No está teniendo para nada buen arranque, similar al del San Pablo en categorías regionales. Caía ante el Universidad de Salamanca 83-64, el Club Soria Baloncesto en su sección masculina. Una vez hablado de, hoy hemos repasado el cross Atapuerca, tenis de mesa, natación también por encima, balonmano, voleibol y ahora baloncesto, incluidas las selecciones, vamos a hacer un pequeño parón para la publicidad
Y luego volvemos con el fútbol, empezando por las categorías inferiores, que en este fin de semana han tenido algunos resultados bastante positivos. Continuamos dentro de unos minutos. Está sintonizando Radio Pinares en la 90.8 de la FM, con las entrevistas, reportajes, noticias comarcales y la música más variada. No más problemas con la limpieza de la ropa. La solución está en Lavandería Autoservicio Laundry. Con servicio en locales abiertos en Quintanar de la Sierra y Salas de los Infantes. 680-627-860. 680-627-860. Lavandería Autoservicio Laundry. Panadería Sucesores de Carlos Hernández Asensio. En Vinuesa, tradición panadera. Estamos todo el año al servicio de los clientes. Panadería, repostería en un obrador tradicional con reparto de pan en una empresa familiar. Además, hemos recibido el reconocimiento de la guía Repsol. Estamos en la calle Iglesia 4, en Vinuesa. Teléfono 975-378063. Orgullosos por complacerte desde Vinuesa. Maderas Orencio. Elaboración de madera de pino para carpintería y construcción. Madera serrada, traviesas, embalajes y palés. En Maderas Orencio preparamos tablón de carpintería, listón de persianas y madera de pino de primera calidad, limpia y sin nudos. Estamos en calle La Iglesia, número 1, en Ontoria del Pinar. Llámanos al 947 38 61 93. Experiencia y calidad como aserradero y fábrica de madera. Y tras este pequeño descanso, comenzamos esta segunda mitad del Rincón Deportivo y lo hacemos con el repaso a las categorías inferiores. Juvenil. En juvenil hay que celebrar una victoria del Burgos Club de Fútbol en la máxima categoría en División de Honor Grupo 5, jornada 10, 1-0 frente al Villanovense. Ha conseguido el club blanquinegro con sus juveniles que suman 8 puntos, pero aún así siguen en descenso. Pero cerca de poder intentar salvarse. 13 de un total de 16 es el puesto que ocupa el Burgos. En regional, empate a 0 entre el Numancia y el Victoria, con lo cual Numancia se coloca a sexto y 16 y con 16 puntos. Varias categorías por debajo en la provincial soriana, jornada 10 también. Allí el Sporting Uxama del Burgo de Osma empataba a 0 ante el segundo filial del Numancia. 14 puntos para el Uxama. Se sitúan terceros de un total de 7 equipos en esta provincial soriana. Y en la tercera provincial burgalesa, jornada 9 en este caso, victoria contundente del Polideportivo Salas, 3-0 frente al Briviesca B, ya suma 14 puntos y estuvo a sexto de 10. Cadete. En cadete hablamos de la regional, jornada 10. Aquí tenemos dos representantes. El mejor clasificado, están segundos de un total de 16 equipos. Es el Burgos Club de Fútbol, que ganaba 1-2 frente al Amistad. 23 puntos para los burgaleses. El Numancia perdía ante el Puente Castro Leonés por 1-2. 13 puntos para los sorianos, que se sitúan en mitad de la tabla. Octavos de un total de 16.
En la provincial soriana, en esta jornada 6, también tenemos 2 representantes, el Covaleda y el Lomas San Leonardo. El Covaleda ganó 1-3 al Sporting Uxama, suma ya 7 puntos, sitúa a mitad de tabla, séptimo de 12 puestos en total. Y por otro lado, el Lomas San Leonardo perdió 8-2 fuera de casa frente al San José B. Entonces suma 3 puntos y sitúa en esa penúltima posición, en el puesto 11 de 12. Infantil. En la regional infantil se ha jugado la jornada 10 y recuerden, es donde más representantes tenemos. Un total de 3. El mejor clasificado de nuevo vuelve a ser el Burgos Club de Fútbol, pero este fin de semana perdía 5-1 ante el Amistad. 18 puntos para los burgaleses, que se sitúan sextos de un total de 16. El Numancia, pese a estar séptimo, ha conseguido ganar 5-1 frente al Puente Castro. 17 puntos, como decimos, séptimo, mientras que el Juventud del Círculo de la capital burgalesa perdió 4-0 frente a la Cultural y Deportiva Leonesa. 16 puntos para los de la Juventud del Círculo, novenos de un total de 16. En la primera provincial de Soria, jornada 6, el San José B cayó frente al Lomas San Leonardo, representante pinariego, y los de San Leonardo ya suman 12 puntos y sitúan en una posición, quintos de 12. Y en la tercera provincial burgalesa juega el Club Deportivo Quintanar de la Sierra, que perdía, eso sí, ante el Arcos de la Llana 7-1 en esta jornada número 6. Suman 6 puntos los pinariegos y les deja en octava posición de un total de 12. Alevín. Y en Alevín, esa provincial de Soria, empate a 2 entre el Covaleda y el Almazán. Benjamín. También en la provincial soriana, también jornada 9 en Benjamín, la más baja de las categorías que repasamos. Tenemos resultados dispares. El Norma San Leonardo cayó 9-2 ante Golmayo, mientras que Covaleda vencía por 3-2 ante Almazán. Repaso al fútbol femenino. En femenino tenemos que hablar de una nueva victoria del Burgos Club de Fútbol. Lo cierto es que en este regreso a la segunda federación Grupo 1, las chicas del Burgos lo están haciendo bastante bien. 0-1 ganaron al Villalonga. Tienen 17 puntos y están en quinta posición de un total de 14. En tercera federación, Grupo 8, la jornada número 10, abultada victoria del San José frente a la Segoviana por 6-0, suma ya 21 puntos y se sitúa en esa tercera posición de 12. Y por último, en fútbol femenino hablamos del Sporting Uxama, que venció 3-1 al Norma San Leonardo, al representante pinariego en esta jornada 8. Las de San Leonardo de Yagüe, mejor dicho, tienen 3 puntos y están últimas, pero lo cierto es que está mejorando el equipo en este nuevo año, en el que es el único representante de nuestra comarca en lo que se refiere a fútbol femenino. Continuamos este programa del Rincón Deportivo y vamos a hablar ya de fútbol. Hemos hablado de las categorías femeninas, también del deporte base, y hoy quiero hacer una pequeña mención, me va a tener que ayudar Pedro, a lo que es el fútbol sala, porque creo que no hemos mencionado este deporte nunca. Es un deporte muy practicado, especialmente en las escuelas. Según se vayan acercando los meses de febrero, marzo, abril, mayo, hablaremos de los resultados deportivos escolares, pero en lo que se refiere a fútbol sala profesional, entre comillas, hay que referirse al representante burgalés, que en este caso no es el Burgos, sino el Juventud del Círculo, que después de 10 jornadas en la tercera federación, la cuarta categoría del fútbol sala, pues va liderando, pese a que este fin de semana perdió 5-2 ante el Arévalo. 20 puntos tienen los del Juventud del Círculo, como decimos, primeros de un total de 16 equipos de Castilla y León, y por lo tanto
intentando y de momento consiguiendo ese objetivo marcado de regresar a la segunda B de fútbol sala, en la que el año pasado descendieron. Esto en lo que se refiere a Burgos, pero en Soria lo cierto es que no estoy seguro de si hay representante de fútbol sala a nivel profesional o semiprofesional en lo que podríamos llamar esta categoría élite. No sé si, Pedro, tú estás al tanto de este deporte en Soria o realmente no hay ningún representante. No, Soria como tal, como representante de equipo no hay. Sí que en juegos escolares pues sí que se practica, y ahora por ejemplo sí que se juega, por ejemplo, un torneo de Navidad organizado por el ayuntamiento, o lo que son los campeonatos interpueblos, etcétera, pero como liga o como equipo no hay representante. Pues con eso nos quedamos. Fútbol sala, máximo representante, podríamos decir, que de todo nuestro territorio, el Juventud del Círculo de la capital burgalesa, y con ello ahora sí pasamos a hacer ese repaso al fútbol, comenzando por la provincial aficionados, en este caso en Soria, donde se ha jugado la jornada 11 con 2 derbis pinariegos, y de ahí han salido las 2 únicas victorias de nuestros equipos. Pues ¿a costa de quién? A costa de también representantes de nuestra tierra, como por ejemplo el Norma San Leonardo, que perdió por un abultado 0-4 ante Covaleda, en un partido que, nos lo decían los representantes de la Sociedad Deportiva Covaleda, estuvo marcado por una gran roja en la primera parte para los de San Leonardo. Dicen que les habría costado más, que se fueron con 1-0, con 0-1 al descanso, y ya en la segunda parte ellos lo intentaron y les dejaron espacio para rematar esos 3 goles. El primero, gol en propia puerta de Miguel Ángel Sotillo. El segundo en el 60, el tercero en el 60, gol de Rodrigo Sánchez, que repetía en el 89 para cerrar esa goleada del Covaleda 0-4 ante el Norma San Leonardo. Un Covaleda que ya iba el mejor clasificado de nuestra comarca, y ahora asciende una posición más, pese a tener una jornada menos que el resto, 2 incluso. Se sitúan en tercera posición, 20 puntos para los pinariegos, que también sabemos que el próximo día 8 de diciembre jugarán ese partido que tenían sin disputar frente al Quintana. Pero en lo que se refiere a esta jornada número 11, también tenemos que hablar de la victoria de otro de nuestros equipos, la primera concretamente del Club Deportivo Castroviejo, y es que el equipo de Duruelo de la Sierra vencía 1-0 a Navaleno con un solitario gol en el minuto 88 de José Simón Ruiz. Pues también tenemos en este caso una valoración de sus representantes. Escuchamos a Iván, presidente del Club Deportivo Castroviejo. Navaleno, varias ocasiones claras en la que nuestro portero pues empezamos muy bien con una ocasión muy clara fallada, y sí es verdad que en la primera parte tuvieron Navaleno varias ocasiones claras en la que nuestro portero estuvo enorme y sacó sobre todo un mano a mano clarísimo, creo que a su delantero, a Kevin, un mano a mano clarísimo, una parada muy buena. Y nada, la segunda parte yo creo que fue una parte más equilibrada, con parte de ida y vuelta, con ocasiones para los dos equipos, y ellos fallan una ocasión clarísima en una doble jugada, acabando con una ocasión a portería vacía que tiran fuera. Y a partir de ahí nosotros cogemos los últimos minutos, vamos a por el partido, y en el minuto 88 una buena falta lanzada por Dani que peina a Miki y le cae a nuestro delantero, a José, que se deshace del defensa y dentro del área no falla delante de su portero. Y ya a los últimos minutos aguantamos el resultado, y pues eso, primera victoria, que es la recompensa a un gran esfuerzo de los últimos partidos. La jornada anterior contra Calasanz hicimos un partido espectacular que se decantó por dos jugadas puntuales. Y nada, veníamos de hacer una muy buena primera parte contra el Berlanga, y nada, pues eso, empezamos mal la temporada, pero ahora parece que el equipo va mejor, tiene mejores sensaciones y ya ha empezado con una primera victoria. Y nada, desear suerte al Navaleno para el resto.
Pues qué decir, felicitar al Club Deportivo Castroviejo por haber conseguido puntuar por esa primera victoria de la temporada. Ha tardado 11 jornadas, pero bueno, aunque sea a costa de otro de nuestros equipos como es el Navaleno, pues hombre, felicitarles porque lo necesitaban. Como decía Iván, venían haciendo buenos partidos, quizá no era justo que no hubiesen conseguido la victoria o tan solo un empate en 10 partidos, y ha llegado esta primera victoria que además le saca de esa última posición. Adelantan al Arcos, que tiene únicamente 3 puntos, y por tanto poco a poco parece, Pedro, que va carburando este Club Deportivo Castroviejo. Sí, yo como te decía, lo importante, a mí lo que más me gustó fue que sacaran equipo, ¿no? Que el equipo pudiera salir adelante y que siguieran con ánimo después de las derrotas que llevaban, ¿no? El otro día fue, lo que me comentaron, fue un partido pues bastante igualado, y ya te digo, como ocasiones para los dos, y el Duruelo supo aprovechar la suya, ¿no? Es lo que está viendo en los últimos partidos, es que siempre, igual que le pasó otro día con el Calasanz, está dentro del partido, pues el que vaya perdiendo 1-0, luego le metieron casi en el descuento, ¿no? Entonces van compitiendo mejor, van estando dentro de los partidos, y pues esa insistencia y ese ímpetu y esas ganas, pues al final pues te llevan a conseguir alguna victoria, y pues bueno, se les ve animados y se les ve con ganas de competir, es que es lo importante. También mandar ánimos a los responsables del Navaleno, que nos decían que ha sido una derrota jodida para ellos. Nos decía literalmente Gabriel. Desde luego, pues nunca es fácil perder contra el último clasificado, pero seguro que vendrán días mejores durante lo que queda de temporada para el Navaleno, como han sido, pues, podríamos decir, estas penúltimas jornadas. También hay que decir que el Navaleno está haciendo muy mala suerte con las lesiones, como digo, sí. Otro día con la nariz, algunos ciertos jugadores que están teniendo varias lesiones que bueno, que le están limitando un poco, ¿no? Pero bueno, el otro día tampoco hay que lamentar, porque bueno, el otro día hicieron un buen partido, tuvieron la opción de ganarlo, y bueno, estuvieron acertados el Duruelo y no pasa nada tampoco, o sea que ánimo sí, pero que la están haciendo las cosas también. Yo creo que todos los equipos de la provincial están haciéndolo muy bien, están compitiendo bien, y mucho mérito tienen de tener equipo y poder competir. Exactamente, o sea, casi el mérito es poder sacar equipo y tener 6 representantes de nuestra comarca, más de un tercio de los que componen toda la provincial. Uno de ellos, el Bisontium, que conseguía empatar a 1 ante el San Esteban de Gormaz fuera de casa. No es mal resultado para los de Vinuesa, que con un gol de Ignacio Uriel en el 70 igualaban ese partido. Los segundos mejor clasificados de nuestra comarca volvían a puntuar después de varias derrotas y jornadas de descanso. Quien no conseguía puntuar era el Abejar, que caía 1-4 ante el Club Deportivo Quintana, pese a que pues bueno, hasta justo antes del descanso no comenzaron a perder. En lo que se refiere a la próxima jornada, ya número 11 en la provincial aficionados soriana, vamos a tener un partido destacado como es ese Covaleda Tardelcuende, pero también habrá otros como el Bisontium Arcos, el Navaleno Valeránica. Difícil lo va a tener ahora el Navaleno jugando contra el primer clasificado, al igual que también lo tendrá difícil el Castroviejo fuera de casa de volver a reeditar una victoria. Se enfrentan el domingo ante el Langa, 4 menos cuarto de la tarde, Norma San Leonardo. A media mañana del domingo en Quintana se medirán contra el equipo local. Jornada ya número 12. Esto en lo que se refiere a la provincial aficionados soriana. En la provincial aficionados burgalesa, durísima derrota del Club Polideportivo Salas, que decimos va primero, continúa en esa primera posición porque habían ganado los 7 primeros partidos, pero en esta jornada número 8 se encontraron el rival más duro de la temporada, el Grovis Gamonal, que por cierto es el tercer clasificado, ahora segundo, y les vencía 6-2 en un partido inapelable. En el 23 los de Gamonal iniciaban esa victoria con el 1-0, antes del descanso ponían el 2-0,
aunque en el 45 el Salas recortaba un gol con el 2-1 de Sergio Ortega, pero ya en la segunda mitad pues no pudieron hacer nada para parar a la pisonadora de Gamonal, con un gol en el 50, otro en el 53, otro en el 63 y otro en el 66. En el 81 Francisco Javier Jurado ponía el 6-2 definitivo. También interpretaciones por parte del equipo salense. El titular que nos dicen es partido para olvidar, todo lo que pudo salir mal, así ocurrió. El Gamonal fue mejor, se pudieron adelantar, eso sí, en los primeros instantes iniciales, pero no fueron capaces de finalizar un mano a mano, y instantes después se ponían 2-0, lo cual lastró bastante al Polideportivo Salas. Aún así, como decimos, los de Salas de los Infantes siguen líderes en ese único puesto que da la posibilidad de ascenso a regional, aunque con un partido más que el Groguis Gamonal, que tiene 17 puntos, y también con 2 partidos más que el Aranda River, que es otro de los que está en la pugna por el ascenso, que este fin de semana jugaban frente al Montija en el norte de la provincia y no podían disputar ese partido por la nieve. Y ahora, bueno, los que nos estén viendo por la televisión o por YouTube habrán visto que hay una cara nueva en el estudio. Para los que nos estén siguiendo desde los primeros programas, ya le recordarán, él es Javier Llorente, y en este caso, pues como la última vez pudimos charlar con el especialista, digamos, en el Burgos, también en las categorías inferiores. Así que, bueno, primero vamos a repasar esas categorías autonómicas, regional y tercera, y luego ya vamos con el Numancia, con el Burgos, también con el Burgos B en este caso. Eso es, en tercera federación destacamos los 2 empates de la Arandina y Almazán en tercera federación. Ese grupo 8, 0-0 rascaban los ribereños ante Atlético Mansillés, mientras que el Almazán consiguió un importante empate 1 ante el Cristo Atlético. Quien no pudo sumar en este caso fue el Numancia B, que caía ante el Palencia por 2-0. Y una categoría por debajo, en la región aficionados Grupo A, hemos tenido varios resultados muy llamativos. Quizá el que más nos sorprendió pues fue esa victoria del Benorado por 2-0 ante San José de Soria, y por arriba también hemos visto cómo se imponía el Intervista Alegre por 1-2, con remontada incluida ante el Turégano, lo cual permite a los burgaleses que igualen esa primera posición a los segovianos. También en el resto de partidos, el derbi burgalés, el Burgos Internacional se imponía 3-1 ante el Capiscol, mientras que el Golmayo vencía 1-0 ante el Espinar de San Rafael. Por su parte, Sporting Uxama en esta jornada número 11 volvía a caer, y esta vez fue por 4-1 ante el Club Deportivo Coca, y los del Burgo de Osma ya sitúan un poco lejos, a 7 puntos de la salvación. Importante, se podría decir, lo que está haciendo el Intervista Alegre, que ha conseguido llegar a esa primera posición, empatado a puntos con el Turégano, que es uno de los míticos de esta regional aficionados, siempre está intentando ascender, y ahora parece que le ha salido un duro competidor, empate a 27 puntos por arriba, así que va a estar algo más reñida de lo que parecía esta regional, Pedro, por esa parte alta. Sí, pues el Turégano pues ya sabíamos que iba a estar arriba, y el Inter pues está sorprendiendo, de la verdad que venía haciendo el año pasado ya buena temporada, pero bueno, normalmente en esta competición suelen subir los 2 primeros y el mejor segundo de los 2 grupos, y ahí está todo. Y yo creo que está, si no me salen mal las cuentas, creo que está en esa posición para poder ascender entre primero y segundo. Y bueno, nos sorprende entre comillas, porque la temporada pasada ya vino haciendo una gran campaña. Y ahora ya damos el salto hasta la segunda federación Grupo 1, donde decíamos iba a tener lugar un partido muy especial este pasado sábado, este día 22 de noviembre, porque por primera vez el Numancia jugaba en Burgos contra el filial del Burgos. Partido inédito que se acabaron llevando los numantinos en el último suspiro. Un partido que a nosotros pues nos toca de cerca, porque se llevó esos 3 puntos, pero también por ese cariño que hay entre ambas ciudades. Vinieron aproximadamente 200, 300 personas hasta Castañares, el campo del Burgos Promesas, el campo del Burgos B, donde se podría decir que
casi no se notó esa distancia que hay en la clasificación entre sorianos y burgaleses. Partido parejo, el Burgos quizá dominó los primeros 30 minutos, el Numancia estuvo llevando el juego durante esos últimos 60, aunque sin una gran cantidad de ocasiones de cara a puerta, aunque eso sí, los porteros hicieron su trabajo y hasta el minuto 94 no hubo goles, especialmente el portero del filial burgalés, Monedero, que sacó varias atajadas, no a bocajarro, pero sí importantes. Y ya en el minuto 94, cuando parecía que se iban a repartir los puntos, finalmente el Numancia encontró un balón con su delantero Berto González, que no es de los habituales, y anotó ese primer gol suyo de la temporada. Primer gol en el partido, victoria para el Numancia sin apenas posibilidad de reacción para el Burgos B. Y por un lado, los numantinos entran en playoff de ascenso momentáneamente y los burgaleses caen a los puestos de descenso. Ya que ahora vamos con Pedro también que haga su lectura, pero ya que te tenemos aquí, Javi, cuéntanos, decías que pudiste ver parte. ¿Qué te pareció, por un lado, el Burgos B, que no lo está haciendo mal en este inicio de temporada? Su objetivo es buscar la salvación y no está lejos. Y también, ¿qué te pareció el Numancia? Bueno, pues es una categoría muy complicada, es un pase de calidad con respecto al Burgos. Y bueno, y quizás el Numancia no me gustaría verle más arriba, ¿no? Porque creo que se lo merece. Es cierto que el objetivo es claro y muy diferenciado para ambos equipos. El Numancia tiene que tirar para arriba y tiene que ser un equipo de primera ref. Y el Burgos, pues bueno, pues a ver si puede aguantar. Aunque sinceramente creo que es una categoría en la cual me gustaría que se trabajara de otra forma, que se trabajara con gente de la provincia, con gente muy vinculada a los equipos de la cantera, y es lo de menos en que compita, ¿no? Lo importante es sacar jugadores. Y nada, pues el partido al final se le llevó el Numancia en el último suspiro, pero bueno, se hizo buen papel. Más igualado de lo que se podría esperar, Pedro. No, yo sí esperaba que fuera un partido igualado porque el Burgos B está compitiendo bien en casa y el Numancia fuera de casa no está compitiendo. La verdad que sí creo que a partir de, sobre todo la segunda parte, tuvo alguna opción más el Numancia para haber podido hacer el partido, ¿no? Pero el Burgos también llegaba con peligro. Y esa última jugada, pues que fue una jugada, pues un pase bastante bueno y un control rápido y fue, pues bueno, pues una opción aislada. Buena definición, digamos, también. Sí, la definición fue rápida, con lo cual no dio opciones al portero de reaccionar. Y bueno, yo estoy de acuerdo con Javier, ¿no? Que bueno, el Numancia pues sí que tiene jugadores que tiene que digamos, el objetivo es ascender, ¿no? Dentro de lo que irregular que está todavía en esta campaña, y que el Burgos B yo sí que lo asociaría más a lo que es el ascenso desde las categorías de abajo, para que sigan formándose jugadores y puedan salir jugadores como David González o Mario González, que están en el primer equipo, ¿no? Yo estoy de acuerdo con él, más que si está en segunda red o está en tercera red, que fuera una continuidad o un paso de... Si se mantiene en segunda red, perfecto, porque es una categoría más exigente, donde digamos es más parecida a lo que puede ser segunda o más competitiva, ¿no? Pero yo creo que Burgos tiene jugadores suficientes para estar en este equipo. Sí, pero Pedro, si me permites, me parece una apreciación extraordinaria. Perdón, pero bueno, tienes que darte cuenta que tampoco es que salgan tantos jugadores de Burgos, ¿no? Que eso es el tema que nos tenemos que hacer la interrogación, qué es lo que está pasando. Y a mayores, una cosa que yo siempre digo, y además la he dicho públicamente, que David González, que nadie se tiene que olvidar, o sea, está jugando en el primer equipo no porque jugó en ningún equipo de Burgos, sino porque jugó en el Numancia, sí, en los Numancia juveniles, y que le hizo campeón, ¿eh? He de decir que vino a mi equipo, o sea, digamos, estaba entrenando yo al cadete y vino conmigo al cadete de pues Burgos. Entonces, sí, dime. Entonces ahí empezó a destacar ya en cadetes y poco me duró a mí porque ya me lo quitaron de arriba.
Pero sí, pero bueno, venía también pues eso, nosotros lo conocíamos de lo que ya estaba haciendo en el Burgos, ¿no? Que era, yo siempre he dicho que los mejores jugadores, los jugones, están en Burgos. Luego hay que enseñarles a competir, ¿no? Pero a Mario González también tuve yo, te subía al juvenil nacional cuando estaba en el cadete, y son jugadores que tienen algo especial, ¿no? Bueno, no ha salido más porque igual no se han atrevido igual que en Soria, En Soria hemos tenido Vicario, hemos tenido varios jugadores que han estado en la Roma, que han estado en otros sitios y que luego en Soria no han podido triunfar o no se les ha dejado, ¿no? Eso es un poco también ser un poco el que esté en el momento y en el sitio, pues ser valiente y apostar por ellos. Correcto. Esto es lo que podemos decir respecto a ese duelo entre el filial del Burgos, que finalmente se llevaba el Numancia. Y también, pues oye, ya que lo destacamos, esta categoría es una categoría que tiene muchos filiales, además del Burgos, el Deportivo de La Coruña B, que por cierto lo está haciendo realmente mal en las últimas jornadas. Ganaba creo recordar las 8 primeras, y en los 4 siguientes partidos no ha conseguido más que ganar uno. El Oviedo B, que está muy fuerte, y también está el Valladolid B, el Racing B y el mencionado Burgos B. Y a veces también me da incluso un poco de pena el hecho de esta irregularidad, que bueno, también se puede ver en equipos, en primeros equipos, pero luego al acabar el partido es una categoría, esta segunda federación Grupo 1, digamos no profesional, pero que en muchos aspectos, por ejemplo el Numancia es un club profesional, el Burgos B quizá no tanto, o podríamos encontrar, yo que sé, el Astorga, el Sámano, pero acababa el partido, la rueda de prensa tenía preguntas de los periodistas de Soria, y me parecía un poco triste que al míster blanquinegro, Alex Albistegui, pues no había periodistas burgaleses. Le preguntaron precisamente los dos periodistas sorianos que llegaron para cubrir el partido, y pues también es una cosa que trae a estos filiales pues que quizá no levanten tanta expectación. De hecho, muchas personas aficionadas al fútbol en Burgos se sorprendían al ver a gente del Numancia el pasado sábado por la ciudad de Numancia, pero si no jugamos contra ellos, claro, es el filial que al final va a traer hasta Burgos a aficiones, pues yo creo que la que más, el Numancia, decíamos 300 personas, pero quizá desde Salamanca, desde Segovia, desde Ávila vengan cientos de personas, y muchos aficionados al fútbol casi ni siquiera lo saben. Claro, es que es un tema, al final cuando tienes un equipo en una categoría superior absorbe absolutamente todo, ¿no? Y por eso que los filiales de abajo se tiene que buscar una cosa totalmente diferente. No se tiene que buscar la categoría en la que compites, sino competir. Creo que Pedro lo ha dicho sensacional. O sea, lo que tienes que hacer es que el jugador aprenda a competir. ¿Y qué más daría que estuviera en primera red si al final sigue siendo eclipsado por el primer equipo, ¿no? Entonces, bueno, pues es un tema que hay que trabajar, y luego, pues bueno, pues a mayores hay que pagar por ver esos partidos, que es totalmente lícito, ¿eh? No digo que no haya que pagar, pero bueno, es verdad que un público que es aficionado al fútbol, por lo mismo te va a ver un juvenil que dice, oye, pues me acerco que voy a ver al primera red. Pero si ya se cobra, pues bueno, ya todo se complica, y yo creo que por ahí también va un poco el tema, ¿no? Pero vamos, sin duda que ahora mismo la gente está con el Burgos Club de Fútbol, con el San Pablo, con el rugby, con el balonmano. Es que la verdad es que estamos viviendo un momento muy dulce en la ciudad. Para el Numancia, próximo partido en casa, segunda federación, este próximo sábado ante el Langreo a las 6 de la tarde, Estadio Municipal de Los Pajaritos. Por tanto, un duelo que a priori el Numancia debería ganar. El Langreo justo está empatado a puntos con el filial del Burgos Club de Fútbol. Ahora vamos a hablar de segunda división. Y en este caso, si el Numancia vencía en estos últimos días, del Burgos no podemos decir lo mismo. Tenía un partido importante de cara a los puestos altos de la clasificación,
que no conseguían ganar. Perdieron los burgaleses 0-2 ante el Racing de Santander. Un Racing de Santander bastante fuerte, por algo van primeros clasificados de esta segunda división. Mantienen esa posición después de ganar al Burgos gracias a esos 2 goles. El primero en el minuto 32 que conseguían anotar después de un relativo buen inicio de ambos equipos, también del Burgos, que tenía sus oportunidades, con un disparo de Curro en el minuto 26, pero en el 32 se adelantaba el Racing de Santander con un saque de banda, quizá una jugada algo inesperada para la defensa burgalesa, que se ponía por detrás, y ya después de pasar por vestuarios el juego del Burgos no mejoró. De hecho, empeoró. El Racing de Santander se hizo pues casi total dominador de este encuentro, y en el 55, en una jugada polémica, ahora hablaremos de ella, Villalibre conseguía anotar ese 0-2 definitivo que el Burgos no conseguía pues poner un remedio, aunque tuvieron hasta pues esos 40 minutos siguientes, incluidos esos 10 de añadido. Entra dentro de lo esperado esa derrota del Burgos ante un equipo que en el campo fue superior y también en la teoría, pero no por ello es menos dolorosa, ¿verdad? Sí, la verdad es que el equipo y la afición estaban muy ilusionada. Además, el Racing es un equipo que no había conseguido ganar al Burgos en esta época moderna, que han coincidido, y se esperaba un poco más, y bueno, pues la verdad que fue un agua fría, ¿no? Se quedaron todos helados porque no esperaban este resultado. Se podía ver, querían sacar más sin duda, y no ha sentado nada bien. Tú, Pedro, ¿cómo valoras este encuentro entre el Burgos y el Racing de Santander? Pues mira, yo creo que fue un partido, sobre todo la primera parte, raro, ¿no? Porque yo vi el Burgos con más dominio de balón llegando, y el Racing, sin parecer que hacía nada, pues hacía peligro, ¿no? Para mí el primer gol es un fallo defensivo, porque no es una jugada inesperada que el saque de banda sea fuerte, y es una jugada que han hecho más veces. Yo por lo menos la he visto, con lo cual yo creo que la gente que trabaja ahí la ha tenido que ver, ¿no? Es cierto que el saque, sobre todo el gran saque de banda con la potencia que iba, fue la clave de la jugada, ¿no? Pero yo creo que es una jugada muy defendible, y aunque fue un gran gol, yo creo que ese fue el fallo y digamos lo que dio el partido al Racing. Sí, porque hasta ese momento el Burgos había tenido alguna ocasión. Sí, había tenido llegadas, se habían colgado alguna falta desde banda Curro, o alguna jugada pues por banda se había centrado. No había habido ocasiones claras, ¿no? Pero el Burgos estaba llegando, ¿no? Uh-huh. Y a partir de esa jugada, pues bueno, el partido cambió. Fue además y bueno, en la primera parte después del gol el Burgos aún siguió intentándolo. Pero sí que es cierto que la segunda parte fue, bueno, el Racing tenía su partido a favor, y pues fue madurando hasta que consiguió la jugada de ese segundo gol, y luego pues a esperar a mantener el resultado, porque en estas categorías yo siempre digo que por mucho que veas al Racing arriba o al Burgos un poco más abajo, al otro, son tan igualados los partidos y los equipos que no es difícil predecir un resultado. Uh-huh. En lo que se refiere al ámbito deportivo, no sé si coincidiréis que un denominador común de lo que estoy viendo del juego del Burgos en casa es que durante los 5 o 10 primeros minutos, creo todos los encuentros que me he estado fijando, sale muy fuerte, con varias llegadas. De hecho, una de las primeras, de las más importantes, la tuvo Lizancos en el minuto 2-3, creo recordar, y luego ya se repliega. Siempre se acaba replegando ya en torno al minuto 10-12, y ya no es un juego que se pueda mantener durante mucho tiempo, el de estar atacando una y otra vez, pero luego ya, digamos, pone esa formación más defensiva que en muchos momentos le ha dado resultados, pero en este pasado
partido frente al Racing no dio sus frutos. No sé si coincidís también. Sí, bueno, es tónica habitual que los equipos en casa, la primera oleada sea siempre la que generan ellos, ¿no? Los primeros 10 minutos, 15, 20 incluso, hay que aguantar el arreón, ¿no? Es lo que siempre se dice cuando vas de visitante. Pero bueno, es muy atípico. La verdad es que el Racing, a mí, es cierto que el Burgos lo intentó, pero yo creo que fue muy potente la salida del Racing. O sea, y además está un poco basado en el juego del Racing. Es un juego en el cual su potencial físico lo muestra durante casi todo el encuentro. Es una máquina muy, la voy a denominar apisonadora, y hasta que no te consigue el gol no para. Con las contras, la presión alta. Es un equipo que me gusta mucho y lo hace muy bien. Y respecto al Burgos, pues en casa está un poquito peor que fuera. Fuera juega con un poquito más de desparpajo, las presiones las hace más equilibradas. Fer trabaja demasiado solo en casi todo, tanto juegues en casa como fuera, y se tiene que elaborar mucho las jugadas, pero bueno, fuera parece que que se diluye un poco más esa soledad, y lo que está muy bien es la línea de atrás y la línea media, aunque de vez en cuando surgen estos fallos puntuales que en estas categorías pues no perdonan. Eso desde luego, es que es inevitable. Esto, el análisis que podemos hacer al final diciendo que el Racing fue el que dominó el partido en lo deportivo, pero también ha dado que hablar bastante en el ámbito extradeportivo o en la función del árbitro. Y es que ya decimos que tampoco nos gusta hablar mucho de los árbitros porque al final hacen su trabajo. Y pues bueno, coincidimos que nunca llueve a gusto de todos cuando somos unos de los implicados, pero llamaba la atención porque el propio Luis Miguel Ramis, el entrenador del Burgos, fue expulsado casi al final del partido. No suele hacer declaraciones sobre los árbitros, pero en este caso sí tenía bastantes ganas de hablar. Vamos a escuchar varias de las intervenciones de Luis Miguel. Aparte de esas dos, te comento otra ya que hablamos de eso. Kevin está dolorido. Por lo menos lo que he hablado yo con él, no se le ha doblado la rodilla, pero es que hay un pisotón en el suelo, no en el mismo sitio, pero muy similar al de Leganés. Por lo tanto, si se va al VAR o se revisa la acción, es roja, porque puede provocar una lesión. Es un pisotón cuando él ya está en el suelo y el balón ya está fuera, ¿vale? Eso, como digo yo siempre, si hemos perdido tiempo en ir a ver otras cosas, pues se va a verla, y aunque sea el minuto que es, pues se toma una decisión y punto. Con respecto a la situación de... me has dicho era la de Asier. Bueno, nosotros la hemos visto en el iPad repetida, y hay un agarrón claro que lo desestabiliza y lo tira. Asier es muy fuerte y ha hecho uso de esa fuerza para tirar a Grego. Es una acción muy clara en la que no sabemos en ese momento si había pitado gol o falta o qué había pitado, pero bueno, si tú vas a verla al VAR, yo estaba delante viéndola delante de él, aparte yo lo había visto en el iPad que tenemos antes, y la acción es muy clara de falta. Y yo te añado una jugada, hombre, que el propio jugador del Racing reconoce que es roja a nuestro delantero. Pablo Ramón le dice a Fer Niño que es roja. Lo que me explican no va en dirección a portería. Yo he visto al portero del Racing en esa dirección, no al nuestro. Y hombre, último hombre es porque el otro defensor está por detrás. Fer se va directamente, no directo perpendicular al punto de penalti, pero va directo al área, si eso no es dirección portería. En la rueda de prensa, el entrenador del Burgos ha comentado las tres jugadas más polémicas en orden inverso en el minuto 26, antes incluso del 1-0. Se quedaba solo Fer Niño, el defensor del Racing le tiraba al suelo, y el árbitro consideraba que era amarilla en vez de roja, como consideraba el entrenador del Burgos, Luis Miguel Ramis.
Luego llegamos a hablar ya del segundo gol, que en un principio había sido anulado por falta del goleador de Villalibre al defensa burgalés. Se revisó en el VAR, se consideró que no había falta y por tanto subió al marcador. Y ya pues en el minuto casi 100 el atacante burgalés, en este caso Kevin Apin, pues era tirado al suelo, que era una falta no merecedora de tarjeta amarilla, y justo en la caída otro defensor del Racing pues le pisaba parte de la pierna. Son las 3 jugadas más destacadas en lo que a polémica se refiere. Es raro que haya pues tantas en un mismo partido, y las 3 se saldaron, podríamos decir que en favor del Racing de Santander. Podría haber cambiado el partido, especialmente ese gol de no haber subido al marcador, pero ¿cómo valoráis esta actuación arbitral? Pues yo, como son interpretaciones del árbitro, pues nosotros podemos decir la opinión que queramos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es cierto que la interpretación de las normas, de las pues te dicen lo que te dicen, ¿no? Yo creo que el VAR es una herramienta para ayudar, y yo creo que el árbitro la tiene para cuando él considere que no tiene clara una jugada, ¿no? Entonces, desde el punto del momento en que le llama a otro árbitro que ya le está condicionando para que vea o no vea, yo creo que eso no, ya no es, ya hay digamos una pequeña trampa dentro de lo que es la interpretación de la jugada, ¿no? Si queremos dar validez al VAR y queremos dar que el fútbol no se pierda, yo creo que el árbitro tiene que ser el mismo el que quiera ver esa jugada y el que decida sobre ella, no con una llamada desde otro árbitro que la está viendo repetida o está viendo o cree que o no hay fuerza excesiva o hay... Uh-huh. Yo creo que las interpretaciones de cada uno, yo puedo interpretar una cosa, tú otra, el otro otra. Entonces yo creo que tiene que ser el propio árbitro el que vea esa jugada y que interprete la jugada, y que sea él el que pida la revisión de esa jugada. ¿Coincides también, Javi? Sí, bueno, la verdad es que lo ha resumido muy bien y lo comparto todo lo que ha dicho Pedro, ¿no? A ver, lo primero, yo creo que Ramis, no sé si estaba verdaderamente su declaración de prensa, no sé si está motivada por los errores o está motivada por las declaraciones anteriores del entrenador del Racing, que él considera que a consecuencia de esas declaraciones de la semana pasada los árbitros han cometido estos errores. Claro, es que el problema, por poner en contexto a gente que igual no está tan metida en el mundo de la segunda división, el entrenador del Racing pues se ha quejado varias veces de los árbitros, quizá no de una forma tan tajante, pero sí insinuando que bueno, al Racing de Santander los árbitros le estaban desfavoreciendo en algunas jugadas. Y en cambio, en este partido, donde más allá de que haya acertado el árbitro o no, lo cierto es que todas se saldaron en favor del Racing de Santander, no quiso hacer declaraciones y no quiso valorar, después de haberlo hecho en partidos anteriores, donde quizás sí que le habían perjudicado. Esta vez no quiso hablar nada de los árbitros, y de eso es también de lo que hablaba el propio Ramis. Claro, eso es. Entonces yo creo que estaba más dolido de eso que los errores. ¿Y por qué he empezado así mi intervención? Porque el Burgos yo creo que verdaderamente ha sido favorecido ante estas jornadas. O sea, las decisiones arbitrales del VAR han sido muy beneficiosas para el Burgos. Uh-huh. Creo que en la jornada 15, esta vez, lo mismo que he defendido posiciones de los árbitros en los cuales me han tachado, joder, que siempre les defiendes y pues esto es a favor del Burgos, pues no. A ver, en la anterior jornada se pita un penalti muy dudoso al Burgos de mano, muy, muy dudoso. El jugador, el pobre, tiene las manos dentro de lo que marca la FIFA, en las cuales tú puedes tener las manos, y se le pita penalti. Ramis no ha comentado nada de esos partidos, y lo deja claro en la rueda de prensa, que él no comenta porque se han producido los errores, sino se comenta porque, joder, parece que si no te quejas no te hacen. Pero no, por favor, Ramis, quítate eso de la cabeza. O sea, el árbitro no venía condicionado en absoluto, ¿no? Y en este caso, si entramos a comentarlas, y como exárbitro y desde el cariño, no desde la crítica negativa, a ver,
empecemos por la primera, por la de la acción de Villalibre. O sea, no es un agarrón como dice Ramis. Es un jugador, en primer lugar hay que valorar a ese jugador, es un jugador muy potente, es un jugador muy fuerte, que le mete todo el brazo. Y si antes de ser árbitro has jugado al fútbol, sabes perfectamente que cuando un jugador te mete el brazo por arriba del hombro y te le gira, o sea, es que te derriba. Y estamos hablando de Grego Sierra, que es un tiparraco de un 80 y pico, casi 1,90, y es un pedazo de defensa, y cae como un niño, como un juvenil, ¿no? Entonces es una falta clara que el árbitro ve correctamente y señala correctamente la falta. Sobre el césped, sí. Y aquí es donde surge el doble error, que si me permites, Pedro, eso es lo único que difiero en ti. O sea, el tema es que el VAR está cuando hay un error claro, algo que no se ve, algo que, bueno, se comete, o sea, que no lo percibes, que no te das cuenta, pero es que en este caso el árbitro sí que lo ha visto, y el VAR lo único que tendría que hacer es, oye, pues mira, pues es roja, es amarilla, es correcto y tal, pero es una acción que tú has visto, no tiene por qué entrar él a valorar nada. ¿Me entiendes? Entonces, para mí ese es el gran error, que se acierte y equivoque, pues bueno, se lo dejo a su criterio, que además desde mi punto de vista creo que es una falta clarísima y que acierta, y alguien le convence. No te pueden convencer tan fácilmente. Otra cosa diferente es que digas, joder, pues es que yo he visto mano y ahora me están dando una imagen y no es mano. Vale, entonces sí que te lo puedo comprar, y eso es una acción correcta del VAR. Para eso se lanzó el VAR, ¿no? Para cuando el que está delante de la pantalla, que tiene muchas tomas, vea que no ha sido correcta, pues llamar al árbitro, oye, creo que no ha sido correcta. Al final el árbitro es el que decide, pero cuando el árbitro lo ve y tú dices... el que está sentado en la sala del VAR dice, no estoy seguro. Si no estás seguro, haz caso al árbitro y ya está. Y cuando veas que hay un error, llama. Solamente nos tenemos que fijar en los arbitrajes de Champions. Eso es. Esas jugadas en el árbitro decide que no es penalti, no se revisan ni le llaman. Él ha decidido que no es penalti, ¿no? Eso es. Salvo que aparezca una cosa súper extraña que digas, joder, pues claro, es que esta no la podemos pasar, que ha ocurrido en 2 o 3 ocasiones. Sí, sí. Y esta además, si os fijáis, el resultado que va a tener, seguro que Luis Bestar y el otro era Luis Milla, me parece que estaba en el VAR, probablemente, pues bueno, estas jornadas que vienen, pues sean llamados a revisar sus actuaciones ante el comité y tengan consecuencias. Y también ahora la federación con la nueva organización sacan lo que llaman jugadas a revisar y las hacen públicas. Hay que esperar, no sé si lo han hecho esta mañana o lo harán el próximo miércoles, o sea mañana sacarán, y creo que esta será una de las acciones que se sacará como diciendo esto no se ha hecho correctamente. Luego seguimos comentando la jugada de Fer, que se va solo. A ver, hay una cosa que es, y sobre todo Milla, el entrenador Luis Miguel, a ver, como entrenador de fútbol hay que pedirte algo más. En las declaraciones de prensa no es último jugador. Esto hay que dejárselo para los chavales, para los infantiles, para la gente que está aprendiendo, para tal. A ver, y tienes que estar asesorado por gente potente dentro de tu club. Entonces es clara y manifiesta ocasión de gol. No es último jugador. O sea, no puede ser el último jugador que haya 3 detrás tuyo, y puede ser que sea clara y manifiesta ocasión de gol. Imagínate, el portero ha salido y hay 3 debajo de la portería, y pues eso es una clara manifestación. Entonces las ocasiones de clara manifestación de gol, las reglas de juego te las dejan muy claro, los 3 condicionantes o 4 condicionantes que tiene que suceder para que sean clara manifestación de gol. El valor tiene que estar controlado, tienes que tener una clara ventaja sobre los defensores. Tiene que estar el balón orientado por unos gráficos hacia la portería. Es un cuadrado y luego se cierra desde las esquinas del área de penal hacia la portería. Bueno, y se tiene que ver esa clara manifestación. En este caso iba corriendo con un jugador que es el que le hace la falta, otro jugador que está a 1 metro y otro jugador a su izquierda, a su misma altura, separado unos 15 metros del Racing, más el portero. Y creo recordar, así una visual, como que ha sobrepasado el medio campo 2 metros. Con lo cual, un campo de 90 metros, le quedan todavía otros 38 metros para llegar a la línea de meta.
A ver, que es una ocasión prometedora, sin duda, pero no es clara y manifiesta ocasión de gol. Porque además tenemos que verlo, también hay que ponerse en el lado del equipo contrario, que te puede pasar a ti. ¿Querrías que te expulsaran a tu jugador por esa acción? Hay determinadas jugadas en el fútbol que tienen que ser muy claras. Los penaltis tienen que ser penaltis y les tienen que ver todos, no pueden ser dudosos. Eso es una de mis teorías, que creo que la mayoría de la gente que cree en el fútbol y le gusta el fútbol la tiene que tener clara. El penalti tiene que ser claro y las acciones rojas tienen que ser rojas claras. Yo también parto del hecho de que yo soy de los que cree que los árbitros nunca van condicionados por nada a que intente ganar un equipo o el otro o estar pendiente de lo que ha dicho el entrenador del Racing y no ha dejado de decir. Y luego también al principio de temporada a los entrenadores se les da una charla y se les enseña y tienen a mano las reglas de juego para saber cuándo es expulsión, cuándo no, o lo que puede pasar en cada situación. Entonces yo creo que ahí pasa es un poco más calentón que análisis de la jugada o lo que ha podido oír de los propios jugadores, ¿no? Entonces, bueno, también se le puede perdonar, ¿no? Porque cuando pierdes o tal, sabes que tienes que salir a rueda de prensa, tienes que ser coherente y tienes que no perder las formas, ¿no? Pero yo entiendo el calentón y entiendo yo creo que el malestar puede ser por las declaraciones de la jornada anterior, sí. Pues análisis exhaustivo de lo que fue tanto el partido como esas distintas problemáticas arbitrales, sea como fuere. El Burgos perdía 0-2 frente al Racing de Santander. No cae de los puestos de playoff de ascenso con 25 puntos, mantiene la quinta posición, solo es adelantado por el Almería. El Castellón, cuidado, que está muy fuerte, lo decías Pedro, que tenía buen juego, se vio en Burgos y ya han conseguido entrar en puestos de playoff, cerrando esa sexta posición. Mientras por abajo también hemos tenido la disputa de dos partidos. Siempre estamos pendientes del Granada, entrenado por Pacheta. Este fin de semana empataba a 1 contra el Córdoba, mientras que el Mirandés tuvo un partido, una derrota, podríamos decir que muy dura, frente al Málaga por 3-2 y se queda todavía más rezagado en esa 21ª posición con 12 puntos. Esto es lo que podemos decir de la segunda división. El Burgos el próximo partido lo tendrá ante el Ceuta fuera de casa el sábado a las 2 de la tarde. Esto es lo que decimos en el plano deportivo. Si quieres, ya que tenemos aquí a Javi, que es uno de los que más cosas sabe del Burgos también, si quieres podemos entrar a valorar una de las noticias. Ya es extradeportiva, pero por supuesto relacionada con el Burgos, como es esa remodelación del estadio del Plantío. En un inicio, en los meses pasados, había habido, se podría decir, disputa o un tira y afloja entre el ayuntamiento, propietario del campo, y el Burgos Club de Fútbol, en la representación de su presidente y dueño Marcelo Figoli. Parece que se han acercado las posturas y que durante los próximos años está casi asegurado que el Plantío lavará su cara, y más que lavar su cara, eliminará el estadio al 100% y se volverá a construir uno nuevo. En primer lugar, no sé cómo lo valoras, si crees que es necesario, que el Plantío se ha quedado corto. Veíamos que había 11.000 personas justo contra el Racing de Santander, se podría decir casi llenó, 11.000 de un total de aproximadamente 12.000. Y si la remodelación que está propuesta, se tiene que confirmar, pero la que está propuesta, que va a costar 30 millones de euros al equipo blanquinegro y otros tantos al Ayuntamiento de Burgos, ¿es suficiente, demasiada o se queda corta? Esto es muy complicado, ¿eh? Esto es muy complicado. Ya entramos en el terreno también algo político. A ver, pero no político. Yo creo, creo que el Ayuntamiento ha estado chapó. Creo que el Ayuntamiento, de verdad, o sea, ha dicho, mira, no es mi rollo, pero voy a aprovechar la ocasión. Y a mí no me vais a tener que decir absolutamente nada y yo voy a entrar en este juego. Creo que el tema es 40-20, me parece que es 40 millones el Burgos Club de Fútbol, 20 millones el Ayuntamiento. Algo menos, creo que era 30-20, pero... 30-20, bueno, bien, lo que sea, me da igual.
Que me parece muchísima cuantía, porque daos cuenta que también hay que acordarse que, por ejemplo, las instalaciones deportivas de la ciudad pues están hechas un desastre. Pero un desastre. Entonces, muchas de ellas el ayuntamiento no tiene presupuesto y hay clubs minoritarios que están sufriendo mucho. Goteras, instalaciones horribles, no hay horas de entrenamiento, una casuística de problemas increíbles. Entonces, que te gastes 20 millones en un club privado, pues creo que la posición del ayuntamiento que es extremadamente generosa. Extremadamente generosa, porque luego si no exactamente entraríamos en ese tema, ¿no? De que claro, el ayuntamiento, porque estos son de este partido, porque los otros son del otro, y ya empezamos con los líos. O sea, que yo creo que la postura que ha tomado es decir, adelante. Ahora bien, hay unas normas. Certificas, el plan lo pagas tú, el proyecto lo pagas tú, certificas y vamos adelante. También hay que recordar que esto viene con un tema de cadencia, ¿no? Un tema de atrás. Se firmó hace no muchos años, hace unos 4, 5 o 6 la concesión. Se firmó exactamente con Caselli, se arrastró luego con Yukon, con el grupo Yukon, el hacer la grada a cargo del Burgos Club de Fútbol, el 100%, ¿de acuerdo? Hablando solo de lo que era la tribuna. Sí, la tribuna, solo la tribuna. El 100% tenía que pagarlo el Burgos Club de Fútbol y esa era la concesión por, creo recordar, 50 años. 50 años, mantienes el campo y haces la grada. El que rompe este contrato o el que dice que hay que revisar este contrato es el Burgos Club de Fútbol. Entonces ahí ya empezamos a tener un diálogo totalmente no equilibrado, ¿no? Entonces yo creo que el ayuntamiento lo que tiene miedo es yo me voy a comprometer, pero seguro que se va a hacer todo esto que quieren decir. Porque además ayer también fue la Junta General, la Asamblea General de Socios, o de Acciones, mejor dicho, del accionariado, que ya no es sociedad, o sea, es una sociedad, ya no son socios. Y ahí se dijo que se va a aumentar a 14 millones el presupuesto del Burgos Club de Fútbol. No sé, me suena todo mucho a que parece que sobra el dinero, ¿no? Sí. Cuando verdaderamente, si profundizamos en el Burgos Club de Fútbol, está sufriendo muchísimo la cantera, La cantera del Burgos Club de Fútbol está sufriendo mucho. Y no dieron pérdidas, 3 millones. 3,3 y medio, sí. Y dieron pérdidas, exactamente, Pedro, bien matizado. Y bueno, lo que estaba comentando, la cantera del Burgos está sufriendo. O sea, es que estamos hablando hasta de cosas de equipaciones y de... Entonces, no sé, a mí todo esto me chirría mucho, ¿no? Me chirría y me preocupa. Y lo mismo, voy a hacer una ciudad deportiva. Esta te ha salido gratis, ¿eh? Esta le ha salido gratis a los Yukon y a los Yukon y a los actuales propietarios. Entonces, no sé, es todo como sobra dinero y los que verdaderamente saben lo que cuesta hacer una ciudad deportiva y la gente que está en la base, lo que sufre la base, no sé, me parece en todo esto es un ensueño. Que llega y que viene con 60, con 80, con 100 millones y les deja en la ciudad, pues ole. Pero a mí ya cuando me empiezan a rascar mi bolsillo como contribuyente, pues esto me preocupa. Y cuando ya se empiezan a meter otros temas, me preocupa. Como sociedad anónima, como todas las sociedades anónimas de este país y de estas industrias maravillosas que tenemos en nuestra ciudad, que están sufriendo, trabajando y calladitas, y no se les regala absolutamente nada. Entonces, adelante con el proyecto, me parece genial, pero también te digo, va a costar sangre, sudor y lágrimas, porque hacer un proyecto, sacarlo, llevarlo adelante, esto no es empezar las obras en junio. Este proyecto, como mucho, vamos a intentar ver algo de luz dentro de 3, 4 temporadas, 5 temporadas. Pues voy a dar yo también, aprovecho, no lo suelo hacer, pero bueno, voy a dar parte de mi opinión. Y sí que es cierto, en primer lugar, como decía Pedro, lo matizaba Álvaro, el Burgos es un equipo que podríamos decir que en los últimos años lo está haciendo bien, está teniendo buenos resultados deportivos, no está gastando mucho dinero y está consiguiendo, yo creo que con creces, recuperar lo invertido, pero luego nos vamos a las cuentas y nos vemos que pierde 3 millones de euros, incluso habiendo vendido un jugador como Anderson Arroyo hace apenas unos meses, que ha supuesto recuperar 1,5 millones. ¿Qué pasa? Que si vemos que un equipo en segunda división que está haciendo las cosas bien, que está creciendo deportivamente, da pérdidas, a mí me gustaría saber de dónde va a sacar el Burgos 30 millones de euros para invertirlos en el estadio. Aunque el ayuntamiento
vaya a poner otra parte grande, como hemos dicho, 20. ¿De dónde va a sacar el Burgos 30 millones de euros? Porque yo sinceramente no me creo que vendiendo 3 palcos VIPs y vendiendo 2.000, 3.000 entradas más en cada partido, que creo que tiene potencial el Burgos para vender, al menos en segunda división, pues igual 2.000, 3.000 entradas más, pero con esto no cubrimos esos 30 millones de euros, y poniendo 2 tiendas en los fondos del plantío tampoco. Bueno, ahora se ha fichado a un CEO nuevo que viene del Sevilla, el cual una de sus acciones en el Sevilla fue generar 135 millones de euros en inyección de colaboradores, gente de publicidad, etcétera. Entonces, por ahí yo creo que va a ir el tema, y esto ya hubo una primera, ¿cómo decirlo? Una primera polémica con el tema de que no me ayudan las empresas. Y bueno, pues esto esperemos que no abra ninguna brecha, y yo creo que tenemos que ser humildes, joder, que el Burgos Club de Fútbol es un club humilde. Y mira, y ahora que estoy aquí sentado, pues por ejemplo el Numancia nos ha dado 1000 vueltas, ¿no? Nos ha dado 1000 vueltas, pero 1000. Durante estos últimos años, y mira ahora, ¿no? Mira ahora cómo está sufriendo. Entonces, esto hay que hacerlo muy despacio. Tienes que rodearte de gente importante dentro del club, de no volverte loco, y que los proyectos hay que hacerles en el fútbol profesional muy tranquilos. Y también yo siempre digo que dentro de un equipo de fútbol es tan importante. Son tan importantes los digamos el apartado deportivo como los gestores del club, los que gestionan el dinero, los que gestionan lo que genera pues que el club vaya hacia adelante, ¿no? Entonces bueno, esa gente, como dice Javier, cuando se mete en este embola que se van a meter, pues o tienen las cosas muy claras o no lo sé. Una de las posibilidades que se puede contar es si el equipo es capaz de ascender a Primera División. Yo creo que cambiaría mucho la situación económica, ¿no? Pero, como dice Javier, Cuidado, Pedro, porque, a ver, es un arma de doble filo. Claro, cambia, pero tú al final, si la tele te va a dar 14, te vas a tener que gastar 16, porque los juegos, ¿sabes? Sí. ¿Sabes? O sea, que tú puedes seguir. Sí, pero... Ahora bien, si que te vaya en la cabeza y me dices, no, mira, yo voy a subir y hasta donde dure. Al próximo año vuelvo, pues ya está. Pero cuidado con estas cosas. Sí, y verdaderamente eso hizo Numancia. Eso es. Y lo que a mí más me duele es eso también, que tú veas a otros equipos, otras categorías, otros deportes que no tengan las mismas opciones que le estás dando al Burgos, ¿no? Al Burgos te pongo en este ejemplo, yo pongo siempre el ejemplo de Soria, que tenemos el voleibol, que está en la Superliga, que gana la Copa, que está a punto de ganar la Liga, que juega en Europa, que es el primer equipo espada en todo lo, digamos, de Soria, y que tenga más ingresos económicos o tenga más subvenciones el Club Deportivo Numancia, ¿no? Que ahora está en segunda red, ¿no? Pues bueno, no me parece justo con respecto, por ejemplo, te pongo este ejemplo como otros usted pudiera poner, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el dinero de todos es para todos, y si tú haces el esfuerzo con un club, que es además una sociedad anónima, pues yo creo que tendrías que hacerlo con el resto de equipos de tu ciudad, ¿no? Pero ya se verá los resultados y ya se verá cómo reacciona la gente de la ciudad, ¿no? Sin duda, un debate interesantísimo que daría para horas. De hecho, ya llevamos 1:30, así que vamos a ir poniendo fin a este programa, que de momento es el más largo que hemos grabado hasta la fecha. Y nada, Javi, darte muchas gracias por venir. En las primeras jornadas te dije, a ver si te puedes pasar y me dices la valoración del Burgos. Me dijiste, dame tiempo. Vamos a ver qué pasa en unas jornadas. Sí. Y ahora ya sí que te voy a decir, después de 15 jornadas con el Burgos en puestos de playoff de ascenso, es cierto que la segunda división está muy igualada, pero ¿qué valoración haces de esta primera parte de la temporada y hasta dónde crees que puede llegar? Sí, pues es jornada 15 de 42, un tercio. Yo estoy sorprendido, no me lo esperaba. No me lo esperaba, estoy sorprendido. Está sacando mucha rentabilidad a su juego.
A ver, salvo 2-3 partidos no está haciendo un gran juego, ¿eh? Tampoco me voy a venir aquí arriba. Realistas. Exactamente. Yo en mi vida intento ser muy realista, Sí. ¿no? Pero tengo que reconocerte que estoy sorprendidísimo y bueno, y ya está. Y oye, igual con este juego, con estas ganas, con esta tendencia positiva, con todo va a salir bien, todo sale bien, pues igual hay sorpresas. Pero por ahora estoy súper sorprendido. No me lo creo. Bueno, pues sería muy bonito ver al Burgos disputando un playoff de ascenso. ¿Confías? Es que conozco muy bien la segunda. Es que es muy larga. Es que es muy igualada y muy larga. Sí. Mira, ¿sabes cuándo me tienes que invitar otra vez? En enero. Dentro de otras 15 jornadas. Enero, febrero, te lo digo ya. Ese es el momento duro. Pues te tomamos el guante y ya cerramos con este Burgos Club de Fútbol que decíamos próxima jornada contra el Ceuta. Cerramos ya este rincón deportivo, Álvaro, hablando de la primera división. Y muy por encima. Muy por encima. Y también de la Champions. Por lo destacado fue ese empate a 2 entre el Elche y el Real Madrid, que aprieta aún más la clasificación. Y también esa vuelta del Barcelona al Camp Nou, no está ni mucho menos terminado. Pero bueno, ya se permite esa fase 1, creo que es hasta 45.000 espectadores. 4-0 ganó el Barcelona y también por la parte de arriba venció el Atlético de Madrid 0-1. También el Atlético de Bilbao perdió 4-0 frente al Barcelona, como he comentado. Y también hacemos un repaso rápido a la Champions, que tenemos jornada tanto hoy como mañana. En este caso se está disputando a este momento 2 partidos, el Ajax Benfica y el Galatasaray Royal Union, pero lo que nos incumbe sobre todo los equipos españoles son ese Chelsea y Barcelona, hoy a las 9, apenas media hora después de comenzar este programa. El Slavia Praga frente al Atleti de Bilbao, y para mañana tenemos el Atlético de Madrid Inter a las 9 y el Olympiacos Real Madrid también a las 9 de la noche. Pues el próximo programa diremos los resultados, pendientes sobre todo de Villarreal y Athletic, que son los que más justos van en esa clasificación de la Champions. Ojalá los dos puedan pasar de ronda. Quedan todavía esta y otras 3 jornadas más por disputar. Y nada, solamente daros las gracias en este extenso programa del Rincón Deportivo. Álvaro, muchas gracias. Por supuesto, a Pedro, fiel colaborador desde el otro lado del teléfono. Y hoy, pues puntualmente, a Javier Llorente, por esos análisis sobre, bueno, hemos tocado muchas cosas, no vamos a volver a repasar, pero bueno, gracias por estar aquí y te tomamos esa invitación para dentro de otras 15 jornadas en la segunda división. Bueno, pues sois muy amables, es fantástico que me invitéis a esta radio, y nada, y aquí estaré, si Dios quiere. Pues a todos los oyentes, muchas gracias por habernos escuchado. Nos escuchamos, nos vemos en el próximo partido, en el próximo Rincón Deportivo. Hasta luego.